Hay un texto muy conocido, está en el contexto de Marcos y de Mateo, que el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? En esta mañana quiero empezar por hacer una confesión de fe para que nadie después pueda ponerme en el bloque de las herejías, porque creo que algunas de las cosas que vamos a reflexionar pueden confundir un poco nuestras tradiciones. Creo en Dios, creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que Jesucristo ha venido para llevarnos a Dios y naturalmente ha preparado para nosotros lugares eternos. Esta es mi fe. Mi conocimiento, sin embargo, tiene muchos límites. La fe puede ser infinita, pero mi conocimiento es bastante limitado. Los discípulos probablemente también tenían un concepto grande de fe y un conocimiento bastante limitado de las cosas espirituales. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a hacer reflexiones y cavilaciones, y naturalmente Pedro habla en nombre del grupo. En esta mañana quiero que pensemos acerca del Hijo del Hombre. ¿Lo conocían los discípulos? El título es La expresión de fe de la Iglesia, el documento más completo y magistral que podemos hacer de la obra de Jesucristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Solamente hay una vez que los judíos lo pronuncian casi sorprendidos acerca de Jesús. Es un título que se utiliza unas 90 veces en el Evangelio, siempre en los labios de Jesús, excepto, como veremos después, en una situación maravillosa del alma que ve que está esperándolo en su presencia. Son muchas veces, muchas referencias, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el título mayor de Jesús? Nosotros, cuando hablamos, naturalmente no siempre tenemos la precisión que se requiere para entender bien las cosas. Cuando decimos que vamos a Valencia, desde luego no nos confunde si decimos que vamos a Sueca o a Barcelona o a Madrid. Vamos a Valencia. Y nadie utilizaría otro nombre pensando que es equivalente, porque nos podemos encontrar en Venezuela o en algún sitio donde Valencia también existe. La precisión en el lenguaje es importante, aunque nuestro lenguaje en general no es en base de precisión, sino en esa exhalación del corazón que va manifestando nuestra relación con Dios de la manera que hace falta a nuestra alma o que conviene a nuestro corazón, y expresamos nuestros afectos, nuestro cariño, nuestro amor, y por lo tanto lo hacemos según nuestra situación y en el momento en que de verdad estamos contemplando y apreciando y beneficiándonos de aquella que es nuestra relación con el Señor. Recordamos probablemente el día de nuestra conversión, teníamos una visión del Señor. Nos acordamos de los textos bíblicos: el Señor es el pastor, mi pastor. El Señor es el Señor, y cualquiera que no pueda decir que Jesucristo es el Señor, sea anatema. Y por supuesto el título Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el título magistral para los creyentes. No sabemos lo que ponemos dentro de los títulos. Ponemos nuestras tradiciones y nuestros pensamientos, pero los análisis de verdad para encontrar el título mayor no siempre acertamos. Ni siquiera en el Antiguo Testamento se decidían los hebraístas, ¿verdad?, y los judíos con su fe en el Señor en decidir cuál era el título, porque Yahvé o Jehová o el Yah no es un título, es una esencia, ¿verdad? Justamente el Hijo del Hombre es algo así. Es difícil de verdad
Los eruditos trabajan con esto, hay miles de artículos y los estudios son interesantísimos. El original era Barnasa, una palabra aramea, o era Banadam, una palabra hebrea. La verdad es que es muy difícil pasarlo. Si seguimos el arameo tendríamos que la porción de Daniel que hace referencia al Hijo del Hombre es justamente la porción aramea. Como creo que el título merece la pena y creo que es lo más grande que conocemos del Señor Jesús, debemos analizarlo. Yo alguna vez tocaba, no es mi plan entender que la Iglesia sea la universidad ni la escuela. Creo que el culto es algo donde tenemos que comunicar aquellas cosas que nos sirven de inspiración, que sirven para encontrar la paz en nuestro corazón y para proyectar nuestro espíritu. Y esta es mi pretensión dentro de un estudio que vale la pena que lo tengamos claro. El Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y rodeado de sus ángeles, ¿verdad? Hay tres grandes grupos en los cuales podemos introducir las escenas del Evangelio que nos hablan del Señor Jesús, siempre con la mención expresa Hijo del Hombre. No vamos a utilizar Hijo de Dios, ni Señor, ni Maestro, no, expresamente Hijo del Hombre, que como insisto, solamente lo utiliza el Señor Jesús. Entonces, el primer grupo nos presenta todo aquello que tiene que ver con la identificación de Jesús en el aspecto humano, la identificación de Jesús con la debilidad humana, la flaqueza. El segundo sería la identificación con nuestro pecado y el tercero sería la identificación con nuestras aspiraciones. En el primer grupo encontramos una escena en los Evangelios que dice que estaba el Señor anunciando el Evangelio, estaba haciendo los trabajos y los propósitos en su predicación de preparar a los discípulos, cuando vino un escriba y se puso delante y le dijo: Maestro, yo quiero seguirte, te seguiré donde quieras. En el Evangelio de Mateo, en la palabra de seguimiento, el discipulado está muy bien matizado y caracterizado justamente con la confesión de Señor. El discípulo que confiesa a Jesús como Señor, no como Maestro, sino como Señor, es, en el Evangelio de Mateo, una señal de que es un verdadero discípulo. Y los que le dicen Señor, Señor, es una manifestación de que no son discípulos. Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, si curamos. Y él dice: nunca os conocí. Esta matización en el Evangelio de Mateo es extraordinariamente interesante para mirar el Evangelio. Y entonces el Señor Jesús, ante el deseo de un escriba para seguirle, tiene una frase que nos desconcierta, ¿verdad? Yo quiero ser miembro de la Iglesia. Pues agárrate que lo que vas a ver en la Iglesia, agárrate que los problemas que vas a ver... ¿Verdad que no contestaríamos así nunca uno quiere apuntarse en la Iglesia? Pues parece que el Señor Jesús hace eso. ¿Quieres seguirme? Y tú eres un abogado. Pues mira, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Las aves tienen nidos, incluso las zorras tienen cuevas, y el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Es este grupo en el cual se trata del Hijo del Hombre identificado con el ser humano. Es esa identificación en nuestra deficiencia, en nuestra carencia, en nuestra dependencia de todo. Naturalmente, hoy estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver gente que duerme en los bancos y a gente que le molesta que duerma en los bancos, incluso le ponen un barrote para que no puedan ni dormir ahí. Aquellos que, desgraciadamente, viven en una situación miserable y crítica,
tratando de abrigarse un poco o descansar en los lugares donde un arco les cubre o donde un banco les puede dar, siquiera para poderse estirar adecuadamente. Lo vemos. Me sorprende en ocasiones en invierno, ¿verdad? Me sorprende. ¿Y qué me da? Piedad, lástima, no sé a vosotros, a mí el sentimiento de fracaso de una sociedad que le sobran las cosas y lo administra tan mal. El Señor Jesús está ahí diciendo eso. Por la noche, cuando la gente se puede ir a su casa, no tenía casa donde ir. Realmente, pensándolo en serio, es triste, ¿verdad? Que aquel que había hecho el universo no tenía lugar donde ir, no tenía un hogar. No sé si la aplicación espiritual fuera oportuna en el día de hoy, pero me parece que Cristo hay en muchos hogares donde no tiene lugar. El Hijo del Hombre no tiene lugar, no. Es la reflexión frente a este hombre, de aquel que viene a identificarse con nosotros de tal manera que baja al lugar de nuestro problema y de nuestra necesidad. Cuando leemos en los Evangelios cómo llega Jesús, nos encontramos que llega a un lugar escondido en una noche de tragedia, de confusión y de problema para los padres, que desarrolla su vida en medio de las dificultades propias de la existencia, que puede participar de eso que es el hombre que se encarna entre los hombres para vivir como los hombres, sentir como los hombres y poder ayudar a los hombres. Esto es lo que nos dice Hebreos 4:25, ¿verdad? Él fue preparado viviendo entre los hombres para enseñarnos aquello que es la simpatía del que le duelen las muelas, puede entender que te duelan las muelas a ti. Del que siente el desprecio, puede ayudarte, al menos darte consolación cuando a ti te desprecian. De aquel que ha entrado en esa pobreza humana para poder dar de su riqueza consolación a los corazones y a las vidas. Esta es la imagen que nos presenta, prácticamente todo prestado y sin un lugar donde poder esconder su vida o separarse. Esto nos da un pensamiento un poquitín más fuerte para aquel que quiere seguir a Jesús. No sabes dónde te metes, no sabes lo que estás diciendo. ¿De verdad tú sabes lo que significa ese seguimiento? ¿De verdad tú sabes lo que es meterse dentro de aquello que es mi labor? Yo soy un forajido, yo soy un fuera de ley. Sí, yo soy un adorador de Dios, pero como a Dios no lo encuentro en el templo, tengo que salir a la naturaleza y llevarlo conmigo para que los hombres puedan aprender de él también. No encuentra un lugar adecuado entre la gente. Realmente, si le dice Juan, lo tiran del templo, ¿verdad? Vete donde está tu maestro, vete que allí fuera es donde tienes que estar tú. Pero se encuentra constantemente reprochando o revelando los defectos de injusticia, de falta de confianza en Dios, de falta de aprecio de la palabra de Dios. En cualquier momento nos encontramos que el rechazo que se produce para Jesús es evidente. No solamente los suyos no le recibieron, si dice la palabra, que le rechazaron. En Mateo y en Lucas, el texto desde donde está, es de Q, es decir, de aquel material que no está en Marcos, lo hacen con un tono irónico, porque alrededor de lo que están diciendo, de que no tiene lugar donde recrear su cabeza, está también presentando esa paradoja para los que escuchan,
que no saben lo que escuchan, porque pronto se revelará como el Rey de Gloria. Pero ese que se va a revelar como el Rey de Gloria se muestra de tal forma que no pueda más que depender del amor, depender de las entrañas de misericordia de los demás, sin presumir realmente de su grandeza, de su poder, porque se descarnó, siendo semejante a Dios, no tuvo por ningún inconveniente de bajar a tomar la forma de hombre, dice Filipenses, ¿verdad? Y esto es de verdad, veremos un poco más adelante, porque creo que baja mucho más. Y entonces nos encontramos que esto es lo que Jesús le está diciendo a aquellos que le quieren seguir, ¿verdad?, que le escriba. Y le dice un poquito más. Le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. El pensamiento es tremendo, porque justamente nuestra adoración, nuestras iglesias, han hecho bastante fácil formar parte de la sociedad cristiana, pero difícilmente adquirimos eso de ser cristianos. Pertenecemos a la iglesia cristiana, claro que sí, y aceptamos las doctrinas cristianas, claro que sí, y tenemos incluso un vocabulario evangélico en el cual nos sentimos perfectamente cómodos y parapetados. Es decir, es el lugar donde reclinamos nuestra cabeza. Ya no entiendo, sí, yo estoy en la iglesia y adoro al Señor y le quiero y le amo. Luego veremos que donde encontramos al Señor no es solamente en la iglesia, sino justamente en el mundo, ¿verdad? Pero esto lo revela el Señor después. Ahora lo que está diciendo Jesús es esa reflexión acerca de esa comodidad cristiana y judía de, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Que es domingo, ya ha venido al culto, y entonces nos encontramos con una serie de respaldos bíblicos, de cosas que no entendemos ni nos preocupa, ¿verdad? Porque ya está, la palabra de Dios, y reclinamos tranquilamente nuestra vida y descansamos sin que nos inquiete de verdad ese que está durmiendo en la calle, el Hijo del Hombre. Por eso, cuando nos encontramos con el Hijo del Hombre, que no tiene donde reclinar su cabeza, que no tiene un lugar donde estar, nos encontramos también con ese deambular constante entre las gentes, buscando un lugar donde habitar, un corazón donde reposar y un alma para consolar. Y por eso vive entre las gentes de una manera tan sencilla y tan natural, que está pidiendo refugio, albergue en el corazón de humano y en el seno de la humanidad. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Es esa identificación de Jesús que de verdad se hace carne. El siguiente aspecto es un poco más serio, porque nos habla de la misión de Jesús. Esto es Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida para el rescate de los hombres. Y lo hace en un pasaje donde están discutiendo a ver quién sería el mayor. Tenemos una petición, Señor, mira, queremos que Juan esté ahí y yo al otro, que el sitio sea para nosotros, la izquierda y la derecha, y los demás apóstoles que busquen su lugar. Naturalmente, se arma un revuelo entre los discípulos y Jesús lanza lo que es la esencia de su mensaje y de su vida, y lo lanza de tal manera que anuncia lo que es el corazón del Evangelio de Marcos. Marcos, desde 8:38, que ha comenzado a leer el pastor, hasta justamente este pasaje, el capítulo 11, está dando las 3 veces que Jesús anuncia su muerte y a la vez combinado con su regreso en gloria. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por la humanidad. Evidentemente había una corriente contraria, porque no podían imaginar que el Hijo del Hombre sufriera. Esta es la cita de Juan, es una cita única, donde son los judíos los que dicen, no sé quién será el Hijo del Hombre, porque tú vas a subir y vas a morir. Pero en ese aspecto, el Evangelio de Marcos
se ha escrito casi en torno a ese mensaje de Jesucristo que ha venido a salvar a los hombres y después regresar en gloria. Después del sufrimiento vendrá la gloria. La frase es tan extraña hoy como era para aquellos. Nosotros ya he empezado diciendo que mi conocimiento es bastante limitado. Puedo tener la fe en la salvación y puedo tener fe en la esperanza y en la confianza en Dios. Mi conocimiento es bastante limitado y entender las cosas no siempre lo logro. Como los discípulos. Los discípulos tampoco. Que vas a morir, hombre, no me digas. ¿Cómo vas a morir tú si tú eres el Hijo del Hombre, el Mesías, el que tiene que salvar al pueblo? Que el sufrimiento tiene que ver con tu obra, imposible. Esto es lo que Pedro expresa, ¿verdad? Y evidentemente lo que los judíos dicen en Juan 12. Tú vas a ser el Mesías y tú vas a sufrir, hombre, ¿cómo va? Un Mesías sufriente, imposible. Naturalmente, nosotros seguimos pensando que es imposible de entender, porque a mí también me repugna la sangre y todo. Naturalmente, el lenguaje simbólico de la Escritura tiene mucha más profundidad que nosotros mirando por encima le damos, y muchas veces las palabras nos asustan porque realmente no somos capaces de llegar al contenido, pero como esta no es la misión mía en esta mañana, al menos entendemos o recibimos claramente que el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por la humanidad. El Evangelio de Mateo empezaba diciendo que su nombre se ha llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra pecado también nos asusta, quiero volver un momento a ella, pero la acción del Hijo del Hombre lleva en su nombre de pila su misión, salvar a los hombres, salvar a su pueblo de sus pecados. Naturalmente el pecado es una palabra que hoy no cabe en los diccionarios de la práctica, porque pecado llamamos a muchas cosas. Y efectivamente hay pecados de muchas cosas. Y muchas veces la gente pues siempre le pone el contenido religioso que los religiosos le damos, y el pecado siempre es no fumar o muchos pecados que no vienen a cuento. Pero cuando el evangelista o cuando la palabra de Dios nos habla de pecado, nos habla de aquello que ocurre y que es necesario resolver. Pensemos que Adán es mi hija con 7 años, con toda su inocencia, con todo su candor, y feliz y contenta, hasta que un día la ves que está incómoda. ¿Qué le pasa? Dentro tiene temores, confusión, duda. ¿Por qué? Porque sabe que ha hecho algo que no debe haber hecho, nada más. Es decir, porque ha roto una norma que le daba paz y tranquilidad interior. Se llamará Adán o se llamará Alfredo. Pero ese momento existe en el cual notas que se te rompe algo interior, algo que es tan serio, la inocencia no se recupera. El querubín está en la puerta diciendo, no puedes volver, tú eras inocente, pero la inocencia la has perdido y no puedes recuperarla. Por lo tanto, es necesario resolverlo, resolver el trastorno humano, la confusión humana, nuestra falta de sentido en la existencia, todo aquello que crea el malestar y la confusión del ser humano. Y Jesús ha venido para eso, para resolver el problema del pecado, es decir, el desajuste, la falta, la deficiencia, nuestra carencia, que por mucho que tengamos, nunca tiene satisfacción,
Siempre nos falta de todo, nos falta amor, nos falta fe, nos falta dinero, nos falta tiempo. Si somos carencia, somos consecuencia del pecado, o el pecado es la evidencia de que nos falta la gloria de Dios para completar nuestro deseo. Entonces, el Hijo del Hombre sabe eso y ha venido para rescatarnos de ahí. Hay muchas personas que están contemplando la vida desde un balcón. Y desde allí puede, mira cómo se ríe aquel, mira aquel cómo ya, anda, se ha caído uno. Y están criticando y mirando. No les toca, desde arriba, ¿verdad? Desde el balcón. El profeta Jeremías habla de esto. Es ese contemplar la vida desde fuera. Ay, pobrecillo, mira cómo sufre, mira cuántos pecados, mira cuánta gente mala, ladrones. Sí, pero Jesús dice no. Tengo que meterme ahí dentro. Formar parte de eso, para poderlo salvar. Identificarme. Entonces la identificación de Jesús es que viene a tomar carne humana, pero a participar de nuestra carne y de nuestro problema, a llegar de tal manera a identificarse por nosotros que tiene que morir en nuestro lugar. Y esto es lo que nos dice. El Hijo del Hombre solo tiene un propósito, es dar su vida en rescate de los hombres. Sí, podemos hablar de qué es la salvación y qué es el rescate, un vocabulario que se nos escapa, porque le hemos puesto un contenido tan grande o tan diverso, pero a la postre significa que recuperemos aquella nota de bienestar que tiene el alma cuando no conoce el pecado. Es decir, volvernos a reanudar o a relacionar con Dios de una manera fluida. Precisamente, vamos a entrar en el tercer aspecto, la tercera escena, y ahí aparece justamente esto, y es que nuestra solución no puede venir del mar ni de la tierra, tiene que venir del cielo. Por eso la tercera escena dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, es decir, cuando descienda de arriba, podrá comunicaros aquello que realmente necesitáis, que es la realización de nuestra existencia. Tanto Mateo 25 en el juicio final como la expresión de Marcos 13:26 nos hablan justamente de eso y viene justamente del Antiguo Testamento, en Daniel 7:13, un texto que merece la pena respeto y consideración, cuando el Hijo del Hombre va a Dios a recibir realmente de Dios lo que es aquello que tiene que compartir con los suyos, ¿verdad? Esta es la expresión del capítulo, versículos 13 y 14. Y luego el 27 es la entrega al pueblo del Altísimo aquellos dones que ha obtenido. Es decir, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí nos encontramos con esa manifestación de la gloria del Hijo del Hombre, que ha pasado a ser de aquel pobrecillo que no tenía donde reclinar su cabeza, al juez eterno, y serán reunidas delante de mí todas las naciones. Entonces, toma el papel de juez único y exclusivamente el Hijo del Hombre. El juez siempre es Dios, y Dios entregó el juicio al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios, no al Señor, al Hijo del Hombre expresamente. Y entonces nos encontramos aquí con la gran sorpresa. Nuestra manera de completar el alma es encontrarnos con Dios, o si queréis llamarlo, con la eternidad, con el bienestar, con la paz infinita, con el amor eterno, encontrarnos con ese mundo que Dios ha creado. Esa es nuestra... Y entonces, en el pasaje, cuando Cristo viene, nos damos cuenta dónde encontramos a Dios. Naturalmente lo buscamos en la Iglesia y en la palabra, claro que sí. Pero en el capítulo 25 de Mateo lo encontramos en el mundo, en la gente, en los problemas, en la lucha. No quiero decir que nos olvidemos de la Iglesia, no. Estoy diciendo que es muy raro encontrarse con Dios en la Iglesia el domingo y no encontrarlo el lunes en la calle cuando suena el despertador y otro día a trabajar, en vez de decir otro día que gracias a Dios dispongo, o
todas las necesidades y problemas que enfrentamos en la vida. A Dios lo encontramos a cada vuelta de la esquina, nos está rodeando plenamente, tan solo que no lo reconocemos. Dice que el Hijo del Hombre viene, y ahí mismo, a repartir la herencia. Nos dio dones, dice el libro de Daniel, ¿verdad? Repartió los dones. Pero una consideración. Resulta que el Nuevo Testamento, o la Iglesia y el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, tienen paralelos extraordinarios. Ya hemos visto Daniel 7, ¿no? Pero es que, igual que Deuteronomio equivale al libro de los Hechos, o Levítico al libro de Hebreos, Efesios corresponde al libro de Josué, a la conquista de la tierra. Nos dio una herencia, dice el texto de Mateo, nos reparte la herencia. Y esta es lo que hace la conquista del Hijo del Hombre, traer la herencia, los dones, repartió dones a su pueblo, subiendo, dice Efesios 4:8, subiendo a los cielos, cautivó la cautividad para darnos libertad y repartir dones entre los hombres. El Hijo del Hombre es la culminación de la aspiración del ser humano. Para concluir, quiero que recordéis un texto que lo tenéis en la mente. Había uno que estaba sufriendo, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Más que el Hijo del Hombre. Sufriendo, no me refiero en la crucifixión, sino en la vida. Estaba sufriendo porque lo estaban apedreando, ¿verdad? Los religiosos habían encontrado un forajido que no estaba de acuerdo con que Dios estaba en todas partes. Ellos decían que Dios solamente estaba en el templo. Y apedrean a Esteban. Está allí muriendo. Y las piedras caen sobre él. Y mira, y dice, anda, el cielo se ha abierto y el Hijo del Hombre está allí esperándome. El Señor lo bendiga. Gracias, Alfredo, por tu reflexión.